Jorge Luis Borges, El libro de arena. El otro. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente, porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento, y con los años, lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien. Mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la vista. Sentí de golpe la impresión, que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga, de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida, para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca ha sido muy entonado, era el estilo criollo de la tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido, y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Me le acerqué y le dije: «Señor, ¿usted es oriental o argentino?» «Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra», fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté: «¿En el número 17 de Malañú, frente a la iglesia rusa?» Me contestó que sí. «En tal caso», le dije resueltamente, «usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge». «No», me respondió con mi propia voz un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió: «Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris». Yo le contesté: «Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes, que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata, que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay 2 filas de libros, los 3 volúmenes de las 1001 noches del Ane, con grabados en acero y notas en cuerpo menor, entre capítulo y capítulo, el diccionario latino de Quillerat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don Quijote de la Casa Garnier, las tablas de sangre de Rivera Indarte, con la dedicatoria del autor, el Sarto Resartus de Carlyle, una biografía de Amiel, y escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la Plaza Dufour. Dufour, corrigió. Está bien, Dufour. ¿Te basta con todo eso? No, respondió. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. La objeción era justa. Le contesté: si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados, y mirar con los ojos y respirar. ¿Y si el sueño durara?, dijo con ansiedad. Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije: mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos 2. ¿No querés saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera? Asintió sin una palabra. Yo proseguí un poco perdido. Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú, en Buenos Aires, pero padre murió hace unos 30 años. Murió del corazón.
Lo acabó una hemiplegia. La mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, pero sin una queja. Nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamó a todos y nos dijo: «Soy una mujer muy vieja, que está muriéndose muy despacio. Que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente. Nora, tu hermana, se casó y tiene 2 hijos. A propósito, en casa, ¿cómo están?» Bien, padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse, y que por eso predicaba en parábolas. Vaciló y me dijo: «¿Y usted?» No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido, y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros. Cambié de tono y proseguí. En lo que se refiere a la historia, hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular. Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán, que se llamaba Hitler, la cíclica batalla de Waterloo. Buenos Aires, hacia 1946, engendró otro Rosas, bastante parecido a nuestro pariente. El 55, la provincia de Córdoba nos salvó, como antes, Entre Ríos. Ahora, las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta. América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa, nuestro país es más provinciano y más engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní. Noté que apenas me prestaba atención. El miedo elemental de lo imposible, y sin embargo cierto, lo amilanaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro. Le pregunté qué era. Los poseídos, o, según creo, Los demonios, de Fyodor Dostoyevsky. Me replicó no sin vanidad. Se me ha desdibujado. ¿Qué tal es? No bien lo dije, sentí que la pregunta era una blasfemia. El maestro ruso, dictaminó, ha penetrado más que nadie en los laberintos del alma eslava. Esa tentativa retórica me pareció una prueba de que se había serenado. Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido. Enumeró 2 o 3, entre ellos el doble. Le pregunté si al leerlos distinguía bien los personajes, como en el caso de Joseph Conrad, y si pensaba proseguir el examen de la obra completa. La verdad es que no, me respondió con cierta sorpresa. Le pregunté qué estaba escribiendo, y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía Los himnos rojos. También había pensado en Los ritmos rojos. ¿Por qué no?, le dije. Podés alegar buenos antecedentes, el verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Verlaine. Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad de todos los hombres. El poeta de nuestro tiempo no puede dar la espalda a su época. Me quedé pensando y le pregunté si verdaderamente se sentía hermano de todos. Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres, de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de los números pares, de todos los afónicos, etc. Me dijo que su libro se refería a la gran masa de los oprimidos y parias. Tu masa de oprimidos y de parias, le contesté, no es más que una abstracción. Solo los individuos existen, si es que existe alguien. El hombre de ayer no es el hombre de hoy, sentenció algún griego. Nosotros dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba. Salvo en las severas páginas de la historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables. Un hombre a punto de morir quiere acordarse de un grabado entrevisto en la infancia. Los soldados que están por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento. Nuestra situación era única y, francamente, no estábamos preparados. Hablamos, fatalmente, de letras. Temo no haber dicho otras cosas que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas. Yo, en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias, y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr del tiempo y del agua. Le expuse esta opinión, que expondría en un libro años después. Casi no me escuchaba. De pronto dijo:
Si usted ha sido yo, ¿cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges? No había pensado en esa dificultad. Le respondí sin convicción. Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo. Aventuró una tímida pregunta. ¿Cómo anda su memoria? Comprendí que para un muchacho que no había cumplido 20 años, un hombre de más de 70 era casi un muerto. Le contesté. Suele parecerse al olvido, pero todavía encuentra lo que le encargan. Estudio anglosajón y no soy el último de la clase. Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño. Una brusca idea se me ocurrió. Yo te puedo probar inmediatamente, le dije, que no estás soñando conmigo. Oí bien este verso, que no has leído nunca, que yo recuerde. Lentamente entoné la famosa línea. L'hydre, univers tordant, son corps écaillé d'astre. Sentí su casi temeroso estupor. Lo repitió en voz baja, saboreando cada resplandeciente palabra. Es verdad, balbuceó. Yo no podré nunca escribir una línea como esa. Hugo nos había unido. Antes, él había repetido con fervor, ahora lo recuerdo, aquella breve pieza en que Walt Whitman rememora una compartida noche ante el mar, en que fue realmente feliz. Si Whitman la ha cantado, observé, es porque la deseaba, y no sucedió. El poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. Se quedó mirándome. Usted no lo conoce, exclamó. Whitman es incapaz de mentir. Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro. La situación era harto anormal para durar mucho más tiempo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. De pronto, recordé una fantasía de Coleridge. Alguien sueña que cruza el paraíso, y le dan como prueba una flor. Al despertarse, ahí está la flor. Se me ocurrió un artificio análogo. Oí, le dije, ¿tenés algún dinero? Sí, me replicó, tengo unos 20 francos. Esta noche lo convidé a Simón Gichlinsky en el Crocodile. Dile a Simón que ejercerá la medicina en Carouge, y que hará mucho bien. Ahora, ¿me das una de tus monedas? Sacó 3 escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender, me ofreció uno de los primeros. Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño. Lo examinó con avidez. No puede ser, gritó. Lleva la fecha de 1974. Meses después, alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha. Todo esto es un milagro, alcanzó a decir, y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados. No hemos cambiado nada, pensé. Siempre las referencias librescas. Hizo pedazos el billete y guardó la moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata, perdiéndose en el río de plata, hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Respondí que lo sobrenatural, si ocurre 2 veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente, en ese mismo banco que está en 2 tiempos y en 2 sitios. Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se le había hecho tarde. Los dos mentíamos, y cada cual sabía que su interlocutor estaba mintiendo. Le dije que iban a venir a buscarme. ¿A buscarlo?, me interrogó. Sí, cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo, y sombras y luces. No te preocupes, la ceguera gradual no es una cosa trágica, es como un lento atardecer de verano. Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. He cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño, y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia, y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. Ulrika Hahn Teckersvertit, Gram Oklegri Metal Teiravert. Volsunga Saga, 27. Mi relato será fiel a la realidad, o en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. Los hechos ocurrieron hace muy poco,
pero sé que el hábito literario es asimismo el hábito de intercalar rasgos circunstanciales y de acentuar los énfasis. Quiero narrar mi encuentro con Ulrica, no supe su apellido y tal vez no lo sabré nunca, en la ciudad de York. La crónica abarcará una noche y una mañana. Nada me costaría referir que la vi por primera vez junto a las 5 hermanas de York, esos vitrales puros de toda imagen que respetaron los iconoclastas de Cromwell. Pero el hecho es que nos conocimos en la salita del Northern Inn, que está del otro lado de las murallas. Éramos pocos y ella estaba de espaldas. Alguien le ofreció una copa y rehusó. Soy feminista, dijo. No quiero remedar a los hombres. Me desagradan su tabaco y su alcohol. La frase quería ser ingeniosa, y adiviné que no era la primera vez que la pronunciaba. Supe después que no era característica de ella, pero lo que decimos no siempre se parece a nosotros. Refirió que había llegado tarde al museo, pero que la dejaron entrar cuando supieron que era noruega. Uno de los presentes comentó: «No es la primera vez que los noruegos entran en York». «Así es», dijo ella. «Inglaterra fue nuestra y la perdimos. Si alguien puede tener algo, o algo puede perderse». Fue entonces cuando la miré. Una línea de William Blake habla de muchachas de suave plata o de furioso oro, pero en Ulrica estaban el oro y la suavidad. Era ligera y alta, de rasgos afilados y de ojos grises. Menos que su rostro, me impresionó su aire de tranquilo misterio. Sonreía fácilmente y la sonrisa parecía alejarla. Vestida de negro, lo cual es raro en tierras del norte, que tratan de alegrar con colores lo apagado del ámbito. Hablaba un inglés nítido y preciso y acentuaba levemente las r's. No soy observador, esas cosas las descubrí poco a poco. Nos presentaron. Le dije que era profesor en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Aclaré que era colombiano. Me preguntó de un modo pensativo: «¿Qué es ser colombiano?» «No sé», le respondí. «Es un acto de fe». «Como ser noruega», asintió. Nada más puedo recordar de lo que se dijo esa noche. Al día siguiente bajé temprano al comedor. Por los cristales vi que había nevado. Los páramos se perdían en la mañana. No había nadie más. Ulrica me invitó a su mesa. Me dijo que le gustaba salir a caminar sola. Recordé una broma de Schopenhauer y contesté: «A mí también. Podemos salir juntos los dos». Nos alejamos de la casa, sobre la nieve joven. No había un alma en los campos. Le propuse que fuéramos a Torgate, que queda río abajo, a unas millas. Sé que ya estaba enamorado de Ulrica. No hubiera deseado a mi lado ninguna otra persona. Oí de pronto el lejano aullido de un lobo. No he oído nunca aullar a un lobo, pero sé que era un lobo. Ulrica no se inmutó. Al rato dijo como si pensara en voz alta: «Las pocas y pobres espadas que vi ayer en York Minster me han conmovido más que las grandes naves del Museo de Oslo». Nuestros caminos se cruzaban. Ulrica, esa tarde, proseguiría el viaje hacia Londres, yo hacia Edimburgo. En Oxford Street, me dijo, repetiré los pasos de De Quincey, que buscaba a su Ana perdida entre las muchedumbres de Londres. De Quincey, respondí, dejó de buscarla. Yo, a lo largo del tiempo, sigo buscándola. Tal vez, dijo en voz baja, la has encontrado. Comprendí que una cosa inesperada no me estaba prohibida, y le besé la boca y los ojos. Me apartó con suave firmeza, y luego declaró: «Seré tuya en la posada de Torgate. Te pido mientras tanto que no me toques. Es mejor que así sea». Para un hombre célibe entrado en años, el ofrecido amor es un don que ya no se espera. El milagro tiene derecho a imponer condiciones. Pensé en mis mocedades de Popayán y en una muchacha de Texas, clara y esbelta como Ulrica, que me había negado su amor. No incurrí en el error de preguntarle si me quería. Comprendí que no era el primero y que no sería el último. Esa aventura, acaso la postrera para mí, sería una de tantas para esa resplandeciente y resuelta discípula de Ibsen. Tomados de la mano seguimos. «Todo esto es como un sueño», dije, «y yo nunca sueño». «Como aquel rey», replicó Ulrica, «que no soñó hasta que un hechicero lo hizo dormir en una posilga». Agregó después: «Oye bien, un pájaro está por cantar». Al poco rato oímos el canto. «En estas tierras», dije, «piensan que quien está por morir prevé lo futuro». «Y yo estoy por morir», dijo ella. La miré atónito. «Cortemos por el bosque», la urgí. «Arribaremos más pronto a Torgate». «El bosque es peligroso», replicó. Seguimos por los páramos.
Yo querría que este momento durara siempre, murmuré. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres, afirmó Ulrica, y para minorar el énfasis, me pidió que le repitiera mi nombre, que no había oído bien. Javier Otárola, le dije. Quiso repetirlo y no pudo. Yo fracasé, parejamente, con el nombre de Ulrike. Te llamaré Sigurd, declaró con una sonrisa. Si soy Sigurd, le repliqué, tú serás Brynhild. Había demorado el paso. ¿Conoces la saga?, le pregunté. Por supuesto, me dijo, la trágica historia que los alemanes echaron a perder con sus tardíos nibelungos. No quise discutir y le respondí. Brynhild, caminas como si quisieras que entre los dos hubiera una espada en el lecho. Estábamos de golpe ante la posada. No me sorprendió que se llamara, como la otra, el Northern Inn. Desde lo alto de la escalinata, Ulrica me gritó. ¿Oíste al lobo? Ya no quedan lobos en Inglaterra. Apresúrate. Al subir al piso alto, noté que las paredes estaban empapeladas a la manera de William Morris, de un rojo muy profundo, con entrelazados frutos y pájaros. Ulrica entró primero. El aposento oscuro era bajo, con un techo a dos aguas. El esperado lecho se duplicaba en un vago cristal, y la bruñida caoba me recordó el espejo de la escritura. Ulrica ya se había desvestido. Me llamó por mi verdadero nombre, Javier. Sentí que la nieve arreciaba. Ya no quedaban muebles ni espejos. No había una espada entre los dos. Como la arena se iba el tiempo. Secular en la sombra fluyó el amor, y poseí por primera y última vez la imagen de Ulrica. El Congreso. Ils s'acheminèrent vers un château immense, au frontispice duquel on lisait « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer, et vous y serez encore quand vous en sortirez. » Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, 1769. Mi nombre es Alejandro Ferri. Ecos marciales hay en él, pero ni los metales de la gloria, ni la gran sombra del macedonio, la frase es del autor de Los Mármoles, cuya amistad me honró, se parecen al modesto hombre gris que hilvana estas líneas, en el piso alto de un hotel de la calle Santiago del Estero, en un sur que ya no es el sur. En cualquier momento habré cumplido 70 y tantos años. Sigo dictando clases de inglés a pocos alumnos. Por indecisión, o por negligencia, o por otras razones, no me casé, y ahora estoy solo. No me duele la soledad. Bastante esfuerzo es tolerarse a uno mismo y a sus manías. Noto que estoy envejeciendo. Un síntoma inequívoco es el hecho de que no me interesan o sorprenden las novedades, acaso porque advierto que nada esencialmente nuevo hay en ellas, y que no pasan de ser tímidas variaciones. Cuando era joven me atraían los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas del centro y la serenidad. Ya no juego a ser Hamlet. Me he afiliado al Partido Conservador y a un club de ajedrez, que suelo frecuentar como espectador, a veces distraído. El curioso puede exhumar, en algún oscuro anaquel de la Biblioteca Nacional de la Calle México, un ejemplar de mi Breve examen del idioma analítico de John Wilkins, obra que exigiría otra edición, siquiera para corregir o atenuar sus muchos errores. El nuevo director de la biblioteca, me dicen, es un literato que se ha consagrado al estudio de las lenguas antiguas, como si las actuales no fueran suficientemente rudimentarias, y a la exaltación demagógica de un imaginario Buenos Aires de cuchilleros. Nunca he querido conocerlo. Yo arribé a esta ciudad en 1899, y una sola vez el azar me enfrentó con un cuchillero, o con un sujeto que tenía fama de tal. Más adelante, si se presenta la ocasión, contaré el episodio. Ya dije que estoy solo. Días pasados, un vecino de pieza, que me había oído hablar de Fermín Eguren, me dijo que éste había fallecido en Punta del Este. La muerte de aquel hombre, que ciertamente no fue nunca mi amigo, se ha obstinado en entristecerme. Sé que estoy solo. Soy en la tierra el único guardián de aquel acontecimiento, el Congreso, cuya memoria no podré compartir. Soy ahora el último congresal. Es verdad que todos los hombres lo son, que no hay un ser en el planeta que no lo sea, pero yo lo soy de otro modo. Sé que lo soy. Eso me hace diverso de mis innumerables colegas, actuales y futuros. Es verdad que el día 7 de febrero de 1904 juramos por lo más sagrado no revelar, ¿habrá en la Tierra algo sagrado o algo que no lo sea?, la historia del Congreso. Pero no menos cierto es que el hecho de que yo ahora sea un perjuro es también parte del Congreso. Esta declaración es oscura,
pero puede encender la curiosidad de mis eventuales lectores. De cualquier modo, la tarea que me he impuesto no es fácil. No he acometido nunca, ni siquiera en su especie epistolar, el género narrativo, y lo que sin duda es harto más grave, la historia que registraré es increíble. La pluma de José Fernández Irala, el inmerecidamente olvidado poeta de los mármoles, era la predestinada a esta empresa, pero ya es tarde. No falsearé deliberadamente los hechos, pero presiento que la haraganería y la torpeza me obligarán más de una vez al error. Las precisas fechas no importan. Recordemos que vine de Santa Fe, mi provincia natal, en 1899. No he vuelto nunca. Me he acostumbrado a Buenos Aires, ciudad que no me atrae, como quien se acostumbra a su cuerpo o a una vieja dolencia. Preveo, sin mayor interés, que pronto he de morir. Debo, por consiguiente, sujetar mi hábito digresivo y adelantar un poco la narración. No modifican nuestra esencia los años, si es que alguna tenemos. El impulso que me llevaría una noche al Congreso del Mundo fue el que me trajo, inicialmente, a la redacción de Última Hora. Para un pobre muchacho provinciano, ser periodista puede ser un destino romántico, así como un pobre muchacho de la capital puede imaginar que es romántico el destino de un gaucho o de un peón de chacra. No me abochorna haber querido ser periodista, rutina que ahora me parece trivial. Recuerdo haberle oído decir a Fernández Irala, mi colega, que el periodista escribe para el olvido, y que su anhelo era escribir para la memoria y el tiempo. Ya había cincelado, el verbo era de uso común, alguno de los sonetos perfectos que aparecerían después, con uno que otro leve retoque en las páginas de los mármoles. No puedo precisar la primera vez que oí hablar del Congreso. Quizá fue aquella tarde en que el contador me pagó mi sueldo mensual, y yo, para celebrar esa prueba de que Buenos Aires me había aceptado, propuse a Irala que comiéramos juntos. Este se disculpó, alegando que no podía faltar al Congreso. Inmediatamente entendí que no se refería al vanidoso edificio con una cúpula, que está en el fondo de una avenida poblada de españoles, sino a algo más secreto y más importante. La gente hablaba del Congreso, algunos con abierta sorna, otros bajando la voz, otros con alarma o curiosidad, todos, creo, con ignorancia. Al cabo de unos sábados, Irala me convidó a acompañarlo. Ya había cumplido, me confió, con los trámites necesarios. Serían las 9 o 10 de la noche. En el tranvía me dijo que las reuniones preliminares tenían lugar los sábados y que don Alejandro Glenco, tal vez movido por mi nombre, ya había dado su firma. Entramos en la confitería del Gas. Los congresales, que serían 15 o 20, rodeaban una mesa larga. No sé si había un estrado o si la memoria lo agrega. Reconocí en el acto al presidente, que no había visto nunca. Don Alejandro era un señor de aire digno, ya entrado en años, con la frente despejada, los ojos grises y una canosa barba rojiza. Siempre lo vi de levita oscura. Solía apoyar en el bastón las manos cruzadas. Era robusto y alto. A su izquierda había un hombre mucho más joven, también de pelo rojo. Su violento color sugería el fuego y el de la barba del señor Glenco las hojas del otoño. A la derecha había un muchacho de cara larga y de frente singularmente baja, trajeado como un dandy. Todos habían pedido café y uno que otro ajenjo. Lo que primero despertó mi atención fue la presencia de una mujer, sola entre tantos hombres. En la otra punta de la mesa había un niño de 10 años, vestido de marinero, que no tardó en quedarse dormido. Había también un pastor protestante, 2 inequívocos judíos y un negro con pañuelo de seda y la ropa muy ajustada, a la manera de los compadritos de las esquinas. Ante el negro y el niño había 2 tazas de chocolate. No recuerdo los otros, salvo a un señor Marcelo del Mazo, hombre de suma cortesía y de fino diálogo, que no volví a ver más. Conservo una borrosa y deficiente fotografía de una de las reuniones, que no publicaré, porque la indumentaria de la época, las melenas y los bigotes, le darían un aire burlesco y hasta menesteroso, que falsearía la escena. Todas las agrupaciones tienden a crear su dialecto y sus ritos. El Congreso, que siempre tuvo para mí algo de sueño, parecía querer que los congresales fueran descubriendo sin prisa el fin que buscaba, y aún los nombres y apellidos de sus colegas. No tardé en comprender que mi obligación era no hacer preguntas, y me abstuve de interrogar a Fernández Irala,
que tampoco me dijo nada. No falté un solo sábado, pero pasaron 1 o 2 meses antes que yo entendiera. Desde la segunda reunión, mi vecino fue Donald Bren, un ingeniero del Ferrocarril Sud, que me daría lecciones de inglés. Don Alejandro hablaba muy poco. Los otros no se dirigían a él, pero sentí que hablaban para él y que buscaban su aprobación. Bastaba un ademán de la lenta mano para que el tema del debate cambiara. Fui descubriendo poco a poco que el rojizo hombre de la izquierda tenía el curioso nombre de Twirl. Recuerdo su aire frágil, que es atributo de ciertas personas muy altas, como si la estatura les diera vértigo y los hiciera abovedarse. Sus manos, lo recuerdo, solían jugar con una brújula de cobre, que a ratos dejaba en la mesa. A fines de 1914 murió como soldado de infantería en un regimiento irlandés. El que siempre ocupaba la derecha era el joven de frente baja, Fermín Eguren, sobrino del presidente. Descreo de los métodos del realismo, género artificial si los hay. Prefiero revelar de una buena vez lo que comprendí gradualmente. Antes, quiero recordar al lector mi situación de entonces. Yo era un pobre muchacho de Casilda, hijo de chacareros, que había llegado a Buenos Aires y que de pronto se encontraba, así la sentí, en el íntimo centro de Buenos Aires, y tal vez, quién sabe, del mundo. Medio siglo ha pasado, y sigo sintiendo aquel deslumbramiento inicial, que ciertamente no fue el último. He aquí los hechos, los narraré con toda brevedad. Don Alejandro Glenco, el presidente, era un estanciero oriental, dueño de un establecimiento de campo que lindaba con el Brasil. Su padre, oriundo de Aberdeen, se había fijado en este continente al promediar el siglo anterior. Trajo consigo unos 100 libros, los únicos, me atrevo a afirmar, que don Alejandro leyó en el decurso de su vida. Hablo de estos libros heterogéneos que he tenido en las manos, porque en uno de ellos está la raíz de mi historia. El primer Glenco, al morir, dejó una hija y un hijo, que sería después nuestro presidente. La hija se casó con un Eguren y fue la madre de Fermín. Don Alejandro aspiró alguna vez a ser diputado, pero los jefes políticos le cerraron las puertas del Congreso del Uruguay. El hombre se enconó y resolvió fundar otro congreso de más vastos alcances. Recordó haber leído en una de las volcánicas páginas de Carlyle el destino de aquel Anacharsis Cloots, devoto de la diosa Razón, que a la cabeza de 36 extranjeros habló como orador del género humano ante una asamblea de París. Movido por su ejemplo, don Alejandro concibió el propósito de organizar un Congreso del Mundo que representaría a todos los hombres de todas las naciones. El centro de las reuniones preliminares era la confitería del Vaz. El acto de apertura, para el cual se había previsto un plazo de 4 años, tendría su sede en el establecimiento de don Alejandro. Este, que como tantos orientales no era partidario de Artigas, quería Buenos Aires, pero había resuelto que el Congreso se reuniera en su patria. Curiosamente, el plazo original se cumpliría con una precisión casi mágica. Al principio cobrábamos nuestras dietas, que no eran deleznables, pero el fervor que a todos nos encendía hizo que Fernández Irala, que era tan pobre como yo, pronunciara la suya y lo mismo hicimos los otros. Esa medida fue benéfica, ya que sirvió para separar la mies del rastrojo. El número de congresales disminuyó y solo quedamos los fieles. El único cargo rentado fue el de la secretaría, Nora Erfjord, que carecía de otros medios de vida y cuya labor era abrumadora. Organizar una entidad que abarca el planeta no es una empresa baladí. Las cartas iban y venían y asimismo los telegramas. Llegaban adhesiones del Perú, de Dinamarca y del Indostán. Un boliviano señaló que su patria carecía de todo acceso al mar y que esa lamentable carencia debería ser el tema de uno de los primeros debates. Twirl, cuya inteligencia era lúcida, observó que el Congreso presuponía un problema de índole filosófica. Planear una asamblea que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos, enigma que ha atareado durante siglos la perplejidad de los pensadores. Sugirió que, sin ir más lejos, don Alejandro Glencoe podía representar a los hacendados, pero también a los orientales, y también a los grandes precursores, y también a los hombres de barba roja, y a los que están sentados en un sillón. Nora Erfjord era noruega. ¿Representaría a las secretarias, a las noruegas, o simplemente a todas las mujeres hermosas? ¿Bastaba un ingeniero para representar a todos los ingenieros, incluso los de Nueva Zelanda?
Fue entonces, creo, que Fermín intervino. Ferry está en representación de los gringos, dijo con una carcajada. Don Alejandro lo miró con severidad y dijo sin apuro. El señor Ferry está en representación de los emigrantes, cuya labor está levantando el país. Nunca Fermín Eguren me pudo ver. Ejercía diversas soberbias, la de ser oriental, la de ser criollo, la de atraer a todas las mujeres, la de haber elegido un sastre costoso y, nunca sabré por qué, la de su estirpe vasca, gente que al margen de la historia no ha hecho otra cosa que ordeñar vacas. Un incidente de lo más trivial selló nuestras enemistades. Después de una sesión, Eguren propuso que fuéramos a la calle Junín. El proyecto no me atraía, pero acepté para no exponerme a sus burlas. Fuimos con Fernández Irala. Al salir de la casa, nos cruzamos con un hombre grandote. Eguren, que estaría un poco bebido, le dio un empujón. El otro nos cerró el camino y nos dijo: el que quiera salir va a tener que pasar por este cuchillo. Recuerdo el brillo del acero en la oscuridad del zaguán. Eguren se echó atrás, aterrado. Yo no las tenía todas conmigo, pero mi odio pudo más que mi susto. Me llevé la mano a la sisa, como para sacar un arma, y dije con voz firme: esto lo vamos a arreglar en la calle. El desconocido me respondió, ya con otra voz: así me gustan los hombres. Yo quería probarlos, amigo. Ahora reía afablemente. Lo de amigo corre por cuenta suya, le repliqué y salimos. El hombre del cuchillo entró en el prostíbulo. Me dijeron después que se llamaba Tapia, o Paredes, o algo por el estilo, y que tenía fama de pendenciero. Ya en la vereda, Irala, que se había mantenido sereno, me palmeó y declaró con énfasis: entre los tres había un mosquetero. ¡Salve, D'Artagnan! Fermín Eguren nunca me perdonó haber sido testigo de su aflojada. Siento que ahora, y solo ahora, empieza la historia. Las páginas ya escritas no han registrado más que las condiciones que el azar o el destino requería para que ocurriera el hecho increíble, acaso el único de toda mi vida. Don Alejandro Glencoe era siempre el centro de la trama, pero gradualmente sentimos, no sin algún asombro y alarma, que el verdadero presidente era Twirl. Este singular personaje de bigote fulgente adulaba a Glencoe y aún a Fermín Eguren, pero de un modo tan exagerado que podía pasar por una burla y no comprometía su dignidad. Glencoe tenía la soberbia de su vasta fortuna. Twirl adivinó que, para imponerle un proyecto, bastaba sugerir que su costo era demasiado oneroso. Al principio, el Congreso no había sido más, lo sospecho, que un vago nombre. Twirl proponía continuas ampliaciones, que don Alejandro siempre aceptaba. Era como estar en el centro de un círculo creciente, que se agranda sin fin alejándose. Declaró, por ejemplo, que el Congreso no podía prescindir de una biblioteca de libros de consulta. Nierenstein, que trabajaba en una librería, fue consiguiéndonos los atlas de Justus Perthes y diversas y extensas enciclopedias, desde la Historia Naturalis de Plinio y el Speculum de Beauvais hasta los gratos laberintos, releo estas palabras con la voz de Fernández Irala, de los ilustres enciclopedistas franceses, de la británica, de Pierre Larousse, de Brockhaus, de Larsen y de Montaner y Simón. Recuerdo haber acariciado con reverencia los sedosos volúmenes de cierta enciclopedia china, cuyos bien pincelados caracteres me parecieron más misteriosos que las manchas de la piel de un leopardo. No diré todavía el fin que tuvieron, y que por cierto no lamento. Don Alejandro nos había tomado cariño a Fernández Irala y a mí, tal vez porque éramos los únicos que no trataban de halagarlo. Nos convidó a pasar unos días en la estancia La Caledonia, donde ya estaban trabajando los peones albaniles. Al cabo de una larga navegación, río arriba, y de una travesía en balsa, pisamos la otra banda, un amanecer. Después tuvimos que hacer noche en pulperías menesterosas, y que abrir y cerrar muchas tranqueras en la Cuchilla Negra. Íbamos en una volanta. El campo me pareció más grande y más solo que el de la chacra en que nací. Conservo aún mis dos imágenes de la estancia, la que yo había previsto y la que mis ojos vieron al fin. Absurdamente yo me había figurado, como en un sueño, una combinación imposible de la llanura santafesina y del Palacio de las Aguas Corrientes. La Caledonia era una casa larga, de adobe, con el techo de paja a dos aguas y con un corredor de ladrillo. Me pareció construida para el rigor y para el largo tiempo. Casi una vara de espesor tenían los toscos muros, y las puertas eran angostas. A nadie se le había ocurrido plantar un árbol.
El primer sol y el último la golpeaban. Los corrales eran de piedra. La hacienda era numerosa, flaca y guampuda. Las colas arremolinadas de los caballos alcanzaban al suelo. Por primera vez conocí el sabor del animal recién carneado. Trajeron unas bolsas de bayeta. El capataz me dijo, días después, que no había probado pan en su vida. Irala preguntó dónde estaba el baño. Don Alejandro, con un vasto ademán, le mostró el continente. La noche era de luna. Salí a dar una vuelta y lo sorprendí, vigilado por un ñandú. El calor, que no había mitigado la noche, era insoportable, y todos ponderaban el fresco. Las piezas eran bajas y muchas, y me parecieron desmanteladas. Nos destinaron una que daba al sur, en la que había 2 catres y una cómoda, con la palangana y la jarra que eran de plata. El piso era de tierra. Al día siguiente di con la biblioteca y con los volúmenes de Carlyle, y busqué las páginas consagradas al orador del género humano, Anacharsis Cloots, que me había conducido a aquella mañana y a aquella soledad. Después del desayuno, idéntico a la comida, don Alejandro nos mostró los trabajos. Hicimos una legua a caballo, entre los descampados. Irala, cuya equitación era temerosa, sufrió un percance. El capataz observó sin una sonrisa. El porteño sabe apearse muy bien. Desde lejos vimos la obra. Una veintena de hombres había erigido una suerte de anfiteatro despedazado. Recuerdo unos andamios y unas gradas que dejaban entrever espacios de cielo. Más de una vez traté de conversar con los gauchos, pero mi empeño fracasó. De algún modo sabían que eran distintos. Para entenderse entre ellos, usaban parcamente un gangoso español abrasilerado. Sin duda, por sus venas, corrían sangre india y sangre negra. Eran fuertes y bajos. En la Caledonia yo era un hombre alto, cosa que no me había sucedido hasta entonces. Casi todos usaban chiripá y uno que otro bombacha. Poco o nada tenían en común con los dolientes personajes de Hernández o de Rafael Obligado. Bajo el estímulo del alcohol de los sábados, eran fácilmente violentos. No había una mujer y jamás oí una guitarra. Más que los hombres de esa frontera, me interesó el cambio total que se había operado en don Alejandro. En Buenos Aires era un señor afable y medido. En la Caledonia, el severo jefe de un clan, como sus mayores. Los domingos por la mañana les leía la Sagrada Escritura a los peones, que no entendían una sola palabra. Una noche, el capataz, un muchacho joven que había heredado el cargo de su padre, nos avisó que un agregado y un peón se habían trabado a puñaladas. Don Alejandro se levantó sin mayor apuro. Llegó a la rueda, se quitó el arma que solía cargar, se la dio al capataz, que me pareció acobardado, y se abrió camino entre los aceros. Oí enseguida la orden. «Suelten el cuchillo, muchachos». Con la misma voz tranquila agregó: «Ahora se dan la mano y se portan bien. No quiero barullos aquí». Los dos obedecieron. Al otro día supe que don Alejandro lo había despedido del capataz. Sentí que la soledad me cercaba. Temí no volver nunca a Buenos Aires. No sé si Fernández Irala compartió ese temor, pero hablábamos mucho de la Argentina y de lo que haríamos a la vuelta. Extrañaba los leones de un portón de la calle Jujuy, cerca de la Plaza del Once, o la luz de cierto almacén de imprecisa topografía, no los lugares habituales. Siempre fui buen jinete. Me habitué a salir a caballo y a recorrer largas distancias. Todavía me acuerdo de aquel moro que yo solía ensillar y que ya habrá muerto. Acaso, alguna tarde o alguna noche, estuve en el Brasil, porque la frontera no era otra cosa que una línea trazada por mojones. Había aprendido a no contar los días cuando, al cabo de un día como los otros, don Alejandro nos advirtió: «Ahora nos vamos a acostar. Mañana salimos con la fresca». Ya río abajo me sentí tan feliz que pude pensar con cariño en la Caledonia. Reanudamos la reunión de los sábados. En la primera, Tuir pidió la palabra. Dijo, con las habituales flores retóricas, que la biblioteca del Congreso del Mundo no podía reducirse a libros de consulta, y que las obras clásicas de todas las naciones y lenguas eran un verdadero testimonio que no podíamos ignorar sin peligro. La ponencia fue aprobada en el acto. Fernández Irala y el doctor Cruz, que era profesor de latín, aceptaron la misión de elegir los textos necesarios. Tuir ya había hablado del asunto con Nierenstein. En aquel tiempo no había un solo argentino
cuya utopía no fuera la ciudad de París. Quizá el más impaciente de nosotros era Fermín Eguren. Lo seguía Fernández Irala, por razones harto distintas. Para el poeta de los mármoles, París era Verlaine y Le Conte de Lisle. Para Eguren, una continuación mejorada de la calle Junín. Se había entendido, lo sospecho, con Tuir. En otra reunión, discutió el idioma que usarían los congresales y la conveniencia de que 2 delegados fueran a Londres y a París a documentarse. Para fingir imparcialidad, propuso primero mi nombre y, tras una ligera vacilación, el de su amigo Eguren. Don Alejandro, como siempre, asintió. Creo haber escrito que Wren, a cambio de unas clases de italiano, me había iniciado en el estudio del infinito idioma inglés. Prescindió, en lo posible, de la gramática y de las oraciones fabricadas para el aprendizaje, y entramos directamente en la poesía, cuyas formas exigen la brevedad. Mi primer contacto con el lenguaje que poblaría mi vida fue el valeroso Requiem de Stevenson. Después vinieron las baladas, que Percy reveló al decoroso siglo XVIII. Poco antes de partir para Londres, conocí el deslumbramiento de Swinburne, que me llevó a dudar, como quien comete una culpa, de la eminencia de los alejandrinos de Irala. Arribé a Londres a principios de enero del 902. Recuerdo la caricia de la nieve, que yo nunca había visto y que agradecí. Felizmente, no me tocó viajar con Eguren. Me hospedé en una módica pensión a espaldas del Museo Británico, a cuya biblioteca concurría de mañana y de tarde, en busca de un idioma que fuera digno del Congreso del Mundo. No descuidé las lenguas universales. Me asomé al esperanto, que el lunario sentimental califica de equitativo, simple y económico, y al volapük, que quiere explorar todas las posibilidades lingüísticas, declinando los verbos y conjugando los sustantivos. Consideré los argumentos en pro y en contra de resucitar el latín, cuya nostalgia no ha cesado de perdurar al cabo de los siglos. Me demoré asimismo en el examen del idioma analítico de John Wilkins, donde la definición de cada palabra está en las letras que la forman. Fue bajo la alta cúpula de la sala que conocí a Beatriz. Esta es la historia general del Congreso del Mundo, no la de Alejandro Ferri, la mía, pero la primera abarca a la última, como a todas las otras. Beatriz era alta, esbelta, de rasgos puros y de una cabellera bermeja que pudo haberme recordado, y nunca lo hizo, la del oblicuo Tuir. No había cumplido los 20 años. Había dejado uno de los condados del norte para ser alumna de letras de la universidad. Su origen, como el mío, era humilde. Ser de cepa italiana en Buenos Aires era aún desdoroso. En Londres descubrí que para muchos era un atributo romántico. Pocas tardes tardamos en ser amantes. Le pedí que se casara conmigo, pero Beatriz Frost, como Nora Erfjord, era devota de la fe predicada por Ibsen y no quería atarse a nadie. De su boca nació la palabra que yo no me atrevía a decir. Oh noches, oh compartida y tibia tiniebla, oh el amor que fluye en la sombra como un río secreto, oh aquel momento de la dicha en que cada uno es los dos, oh la inocencia y el candor de la dicha, oh la unión en la que nos perdíamos para perdernos luego en el sueño, oh las primeras claridades del día y yo contemplándola. En la áspera frontera del Brasil me había acosado la nostalgia, no así en el rojo laberinto de Londres, que me dio tantas cosas. A pesar de los pretextos que urdí para demorar la partida, tuve que volver a fin de año. Celebramos juntos la Navidad. Le prometí que don Alejandro le invitaría a formar parte del Congreso. Me replicó, de un modo vago, que le interesaría visitar el hemisferio austral y que un primo suyo, dentista, se había radicado en Tasmania. Beatriz no quiso ver el barco. La despedida, a su entender, era un énfasis, una insensata fiesta de la desdicha, y ella detestaba los énfasis. Nos dijimos adiós en la biblioteca donde nos conocimos en otro invierno. Soy un hombre cobarde, no le dejé mi dirección, para eludir la angustia de esperar cartas. He notado que los viajes de vuelta duran menos que los de ida, pero la travesía del Atlántico, pesada de recuerdos y de zozobras, me pareció muy larga. Nada me dolía tanto como pensar que paralelamente a mi vida, Beatriz iría viviendo la suya, minuto por minuto y noche por noche. Escribí una carta de muchas páginas, que rompí al zarpar de Montevideo.
Arribé a la patria un día jueves. Irala me esperaba en la dársena. Volví a mi antiguo alojamiento en la calle Chile. Aquel día y el otro los pasamos hablando y caminando. Yo quería recobrar a Buenos Aires. Fue un alivio saber que Fermín Eguren seguía en París. El hecho de haber regresado antes que él atenuaría de algún modo mi larga ausencia. Irala estaba descorazonado. Fermín dilapidaba en Europa sumas desaforadas y había desacatado más de una vez la orden de volver inmediatamente. Esto era previsible. Más me inquietaron otras noticias. Twirn, pese a la oposición de Irala y de Cruz, había invocado a Plinio el Joven, según el cual no hay libro tan malo que no encierre algo bueno, y había propuesto la compra indiscriminada de colecciones de la prensa, de 3.400 ejemplares de Don Quijote, en diversos formatos, del epistolario de Balmes, de tesis universitarias, de cuentas, de boletines y de programas de teatro. Todo es un testimonio, había dicho. Mierenstein lo apoyó. Don Alejandro, al cabo de 3 sábados sonoros, aprobó la moción. Nora Erfurt había renunciado a su cargo de secretaria. La reemplazaba un socio nuevo, Karlinski, que era un instrumento de Twirl. Los desmesurados paquetes iban apilándose ahora, sin catálogo ni fichero, en las habitaciones del fondo y en la bodega del caserón de don Alejandro. A principios de julio, Irala había pasado una semana en la Caledonia. Los albaniles habían interrumpido el trabajo. El capataz, interrogado, explicó que así lo había dispuesto el patrón, y que al tiempo lo que le está sobrando son días. En Londres yo había redactado un informe, que no es del caso recordar. El viernes fui a saludar a don Alejandro y a entregarle mi texto. Me acompañó Fernández Irala. Era la hora de la tarde, y en la casa entraba el pampero. Frente al portón de la calle Alsina esperaba un carro con 3 caballos. Me acuerdo de hombres encorvados que iban descargando sus fardos en el último patio. Twirl, imperioso, les daba órdenes. Ahí estaban también, como si presintieran algo, Nora Erfurt, y Nierenstein, y Cruz, y Donald Wren, y 1 o 2 congresales más. Nora me abrazó y me besó, y aquel abrazo y aquel beso me recordaron otros. El negro, bonachón y feliz, me besó la mano. En uno de los cuartos estaba abierta la cuadrada trampa del sótano. Unos escalones de material se perdían en la sombra. Bruscamente oímos los pasos. Antes de verlo, supe que era don Alejandro el que entraba. Casi como si corriera, llegó. Su voz era distinta. No era la del pausado señor que presidía nuestros sábados, ni la del estanciero feudal que prohibía un duelo a cuchillo y que predicaba a sus gauchos la palabra de Dios. Pero se parecía más a la última. Sin mirar a nadie, mandó: vayan sacando todo lo amontonado ahí abajo, que no quede un libro en el sótano. La tarea duró casi una hora. Acumulamos en el patio de tierra una pila más alta que los más altos. Todos íbamos y veníamos. El único que no se movió fue don Alejandro. Después vino la orden. Ahora le prenden fuego a estos bultos. Twirl estaba muy pálido. Nierenstein acertó a murmurar: el Congreso del Mundo no puede prescindir de esos auxiliares preciosos que he seleccionado con tanto amor. ¿El Congreso del Mundo?, dijo don Alejandro. Se rió con sorna, y yo nunca lo había oído reír. Hay un misterioso placer en la destrucción. Las llamaradas crepitaron resplandecientes y los hombres nos agolpamos contra los muros o en las habitaciones. Noche, ceniza y olor a quemado quedaron en el patio. Me acuerdo de unas hojas perdidas que se salvaron, blancas sobre la tierra. Nora Erfior, que profesaba por don Alejandro ese amor que las mujeres jóvenes suelen profesar por los hombres viejos, dijo sin entender: don Alejandro sabe lo que hace. Irala, fiel a la literatura, intentó una frase: cada tantos siglos hay que quemar la biblioteca de Alejandría. Luego nos llegó la revelación. 4 años he tardado en comprender lo que les digo ahora. La empresa que hemos acometido es tan vasta que abarca, ahora lo sé, el mundo entero. No es unos cuantos charlatanes que aturden en los galpones de una estancia perdida. El Congreso del Mundo comenzó con el primer instante del mundo y proseguirá cuando seamos polvo. No hay un lugar en que no esté. El Congreso es los libros que hemos quemado. El Congreso es los caledonios que derrotaron a las legiones de los Césares. El Congreso es Job en el muladar y Cristo en la cruz. El Congreso es aquel muchacho inútil que malgasta mi hacienda con las rameras. No pude contenerme y lo interrumpí. Don Alejandro, yo también soy culpable. Yo tenía concluido el informe, que aquí le traigo, y seguía demorándome en Inglaterra y tirando su plata, por el amor de una mujer. Don Alejandro continuó:
Ya me lo suponía, Ferry. El Congreso es mis toros. El Congreso es los toros que he vendido y las leguas de campo que no son mías. Una voz consternada se elevó. Era la de Twirl. ¿No va a decirnos que ha vendido la Caledonia? Don Alejandro contestó sin apuro. Sí, la he vendido. Ya no me queda un palmo de tierra, pero mi ruina no me duele, porque ahora entiendo. Tal vez no nos veremos más, porque el Congreso no nos precisa, pero esta última noche saldremos todos a mirar el Congreso. Estaba ebrio de victoria. Nos inundaron su firmeza y su fe. Nadie ni por un segundo pensó que estuviera loco. En la plaza tomamos un coche abierto. Yo me acomodé en el pescante junto al cochero y don Alejandro ordenó: Maestro, vamos a recorrer la ciudad. Llévenos donde quiera. El negro, encaramado en un estribo, no cesaba de sonreír. Nunca sabré si entendió algo. Las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. La que ahora quiero historiar es mía solamente. Quienes la compartieron han muerto. Los místicos invocan una rosa, un beso, un pájaro que es todos los pájaros, un sol que es todas las estrellas y el sol, un cántaro de vino, un jardín o el acto sexual. De esas metáforas, ninguna me sirve para esa larga noche de júbilo que nos dejó, cansados y felices, en los linderos de la aurora. Casi no hablamos, mientras las ruedas y los cascos retumbaban sobre las piedras. Antes del alba, cerca de un agua oscura y humilde, que era tal vez el Maldonado o tal vez el riachuelo, la alta voz de Nora Airfield entonó la balada de Patrick Spence y don Alejandro coreó uno que otro verso en voz baja, desafinadamente. Las palabras inglesas no me trajeron la imagen de Beatriz. A mis espaldas, Twirl murmuró: he querido hacer el mal y hago el bien. Algo de lo que entrevimos perdura: el rojizo paredón de la Recoleta, el amarillo paredón de la cárcel, una pareja de hombres bailando en una esquina sin ochava, un atrio ajedrezado con una verja, las barreras del tren, mi casa, un mercado, la insondable y húmeda noche. Pero ninguna de esas cosas fugaces, que acaso fueron otras, importa. Importa haber sentido que nuestro plan, del cual más de una vez nos burlamos, existía realmente y secretamente, y era el universo y nosotros. Sin mayor esperanza, he buscado a lo largo de los años el sabor de esa noche. Alguna vez creí recuperarla en la música, en el amor, en la incierta memoria, pero no ha vuelto, salvo una sola madrugada, en un sueño. Cuando juramos no decir nada a nadie, ya era la mañana del sábado. No nos volví a ver más, salvo a Irala. No comentamos nunca la historia. Cualquier palabra nuestra hubiera sido una profanación. En 1914, don Alejandro Glencoe murió y fue sepultado en Montevideo. Irala ya había muerto el año anterior. Con Nierenstein me crucé una vez en la calle Lima y fingimos no habernos visto. There are more things. A la memoria de Howard P. Lovecraft. A punto de rendir el último examen en la Universidad de Texas, en Austin, supe que mi tío Edwin Arnett había muerto de un aneurisma en el confín remoto del continente. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere, la congoja, ya inútil, de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Mi tío era ingeniero. Antes de jubilarse de su cargo en el ferrocarril, decidió establecerse en Turdera, que le ofrecía las ventajas de una soledad casi agreste y de la cercanía de Buenos Aires. Nada más previsible que el arquitecto fuera su íntimo amigo Alexander Muir. Este hombre rígido profesaba la rígida doctrina de Knox. Mi tío, a la manera de casi todos los señores de su época, era libre pensador, o mejor dicho, agnóstico. Pero le interesaba la teología, como le interesaban los falaces cubos de Hinton o las bien concertadas pesadillas del joven Wells. Le gustaban los perros. Tenía un gran ovejero al que le había puesto el apodo de Samuel Johnson en memoria de Litchfield, su lejano pueblo natal. La Casa Colorada estaba en un alto, cercada hacia el poniente por terrenos anegradizos. Del otro lado de la verja, las araucarias no mitigaban su aire de pesadez. En lugar de azoteas, había tejados de pizarra a dos aguas y una torre cuadrada con un reloj, que parecían oprimir las paredes y las parcas ventanas. De chico, yo aceptaba esas fealdades como se aceptan esas cosas incompatibles que solo por razón de coexistir llevan el nombre de universo. Regresé a la patria en 1921.
Para evitar litigios, habían rematado la casa. La alquiló un forastero, Max Pretorius, que abonó el doble de la suma ofrecida por el mejor postor. Firmada la escritura, llegó al atardecer con 2 asistentes y tiraron a un vaciadero, no lejos del camino de las tropas, todos los muebles, todos los libros y todos los enseres de la casa. Recordé con tristeza los diagramas de los volúmenes de Hinton y la gran esfera terráquea. Al otro día, fue a conversar con Muir y le propuso ciertas refacciones, que ésta rechazó con indignación. Ulteriormente, una empresa de la capital se encargó de la obra. Los carpinteros de la localidad se negaron a mueblar de nuevo la casa. Un tal Mariani, de Glou, aceptó al fin las condiciones que le impuso Pretorius. Durante una quincena, tuvo que trabajar de noche, a puertas cerradas. Fue asimismo de noche que se instaló en la Casa Colorada el nuevo habitante. Las ventanas ya no se abrieron, pero en la oscuridad se divisaban grietas de luz. El lechero dio una mañana con el ovejero muerto en la acera, decapitado y mutilado. En el invierno, talaron las araucarias. Nadie volvió a ver a Pretorius, que, según parece, no tardó en dejar el país. Tales noticias, como es de suponer, me inquietaron. Sé que mi rasgo más notorio es la curiosidad que me condujo alguna vez a la unión con una mujer del todo ajena a mí, solo para saber quién era y cómo era, a practicar, sin resultado apreciable, el uso del láudano, a explorar los números transfinitos y a emprender la atroz aventura que voy a referir. Fatalmente decidí indagar el asunto. Mi primer trámite fue ver a Alexander Muir. Lo recordaba erguido y moreno, de una flacura que no excluía la fuerza. Ahora lo habían encorvado los años y la renegrida barba era gris. Me recibió en su casa de Temperley, que previsiblemente se parecía a la de mi tío, ya que las dos correspondían a las sólidas normas del buen poeta y mal constructor William Morris. El diálogo fue parco. No en vano, el símbolo de Escocia es el cardo. Intuí, no obstante, que el cargado té de Ceilán y la equitativa fuente de scones, que mi huésped partía y enmantecaba como si yo aún fuera un niño, eran, de hecho, un frugal festín calvinista, dedicado al sobrino de su amigo. Sus controversias teológicas con mi tío habían sido un largo ajedrez, que exigía de cada jugador la colaboración del contrario. Pasaba el tiempo y yo no me acercaba a mi tema. Hubo un silencio incómodo y Muir habló. Muchacho, young man, dijo, usted no se ha costeado hasta aquí para que hablemos de Edwin o de los Estados Unidos, país que poco me interesa. Lo que le quita el sueño es la venta de la Casa Colorada y ese curioso comprador. A mí también. Francamente, la historia me desagrada, pero le diré lo que pueda. No será mucho. Al rato, prosiguió sin premura. Antes que Edwin muriera, el intendente me citó en su despacho. Estaba con el cura párroco. Me propusieron que trazara los planos para una capilla católica. Remunerarían bien mi trabajo. Les contesté en el acto que no. Soy un servidor del Señor y no puedo cometer la abominación de erigir altares para ídolos. Aquí se detuvo. ¿Eso es todo?, me atreví a preguntar. No, el judesno ese de Pretorius quería que yo destruyera mi obra y que en su lugar pergeñara una cosa monstruosa. La abominación tiene muchas formas. Pronunció estas palabras con gravedad y se puso de pie. Al doblar la esquina, se me acercó Daniel Iberra. Nos conocíamos como la gente se conoce en los pueblos. Me propuso que volviéramos caminando. Nunca me interesaron los malegos y preví una sórdida retahíla de cuentos de almacén más o menos apócrifos y brutales, pero me resigné y acepté. Era casi de noche. Al divisar desde unas cuadras la Casa Colorada en el alto, Iberra se desvió. Le pregunté por qué. Su respuesta no fue la que yo esperaba. Soy el brazo derecho de don Felipe. Nadie me ha dicho flojo. Te acordarás de aquel mozo Urgoiti que se costeó a buscarme de Merlo y de cómo le fue. Mirá, noches pasadas yo venía de una farra. A unas 100 varas de la quinta vi algo. El tubiano se me espantó, y si no me la firmo y lo hago tomar por el callejón, tal vez no cuento el cuento. Lo que vi no era para menos. Muy enojado, agregó una mala palabra. Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la manera de Piranesi, que no había visto nunca o que había visto y olvidado, y que representaba el laberinto. Era un anfiteatro de piedra, cercado de cipreses y más alto que las copas de los cipreses. No había ni puertas ni ventanas, pero sí una hilera infinita de endijas verticales y angostas. Con un vidrio de aumento yo trataba de ver el Minotauro. Al fin lo percibí. Era el monstruo de un monstruo. Tenía menos de toro que de bisonte, y tendido en la tierra el cuerpo humano
parecía dormir y soñar. ¿Soñar con qué o con quién? Esa tarde pasé frente a la casa. El portón de la verja estaba cerrado y unos barrotes retorcidos. Lo que antes fue jardín era maleza. A la derecha había una zanja de escasa hondura y los bordes estaban pisoteados. Una jugada me quedaba, que fui demorando durante días, no solo por sentirla del todo vana, sino porque me arrastraría a la inevitable, a la última. Sin mayores esperanzas, fui a Glu. Mariani, el carpintero, era un italiano obeso y rosado, ya entrado en años, de lo más vulgar y cordial. Me bastó verlo para descartar las estratagemas que había urdido la víspera. Le entregué mi tarjeta, que deletreó pomposamente en voz alta, con algún tropezón reverencial al llegar a Doctor. Le dije que me interesaba el moblaje fabricado por él para la propiedad que fue de mi tío, en Turdera. El hombre habló y habló. No trataré de transcribir sus muchas y gesticuladas palabras, pero me declaró que su lema era satisfacer todas las exigencias del cliente, por estrafalarias que fueran, y que él había ejecutado su trabajo al pie de la letra. Tras de hurgar en varios cajones, me mostró unos papeles que no entendí, firmados por el elusivo Pretorius. Sin duda me tomó por un abogado. Al despedirnos, me confió que por todo el oro del mundo no volvería a poner los pies en Turdera, y menos en la casa. Agregó que el cliente es sagrado, pero que en su humilde opinión el señor Pretorius estaba loco. Luego se calló, arrepentido. Nada más pude sonsacarle. Yo había previsto ese fracaso, pero una cosa es prever algo y otra que ocurra. Repetidas veces me dije que no hay otro enigma que el tiempo, esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del porvenir, del siempre y del nunca. Esas profundas reflexiones resultaron inútiles. Tras de consagrar la tarde al estudio de Schopenhauer o de Royce, yo rondaba, noche tras noche, por los caminos de tierra que cercan la casa colorada. Algunas veces divisé arriba una luz muy blanca, otras creí oír un gemido. Así hasta el 19 de enero. Fue uno de esos días de Buenos Aires en el que el hombre se siente no solo maltratado y ultrajado por el verano, sino hasta envilecido. Serían las 11 de la noche cuando se desplomó la tormenta. Primero el viento sur y después el agua a raudales. Erré buscando un árbol. A la brusca luz de un relámpago me hallé a unos pasos de la verja. No sé si con temor o con esperanza probé el portón. Inesperadamente cedió. Avancé empujado por la tormenta. El cielo y la tierra me conminaban. También la puerta de la casa estaba a medio abrir. Una racha de lluvia me azotó la cara y entré. Adentro habían levantado las baldosas y pisé pasto desgreñado. Un olor dulce y nauseabundo penetraba la casa. A izquierda o a derecha, no sé muy bien, tropecé con una rampa de piedra. Apresuradamente subí. Casi sin proponérmelo, hice girar la llave de la luz. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora, derribada la pared medianera, una sola gran pieza desmantelada, con uno que otro mueble. No trataré de describirlos, porque no estoy seguro de haberlos visto, pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes. Las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. En uno de los ángulos descubrí una escalera vertical que daba al otro piso. Entre los anchos tramos de hierro, que no pasarían de 10, había huecos irregulares. Esa escalera, que postulaba manos y pies, era comprensible y de algún modo me alivió. Apagué la luz y aguardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido, pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. Al fin me decidí. Ya arriba, mi temerosa mano hizo girar por segunda vez la llave de la luz. La pesadilla que prefiguraba el piso inferior se agitaba y florecía en el último. Había muchos objetos, o unos pocos objetos entretejidos. Recuperó ahora una suerte de larga mesa operatoria, muy alta, en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios,
por su sombra. De alguna página de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra anfisbena, que sugería, pero que no agotaba por cierto, lo que verían luego mis ojos. Asimismo recuerdo una V de espejos que se perdía en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante? ¿Qué podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las 2. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las 2 puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos.